San Martín fue el primero que intuyó el gobierno que iba a hacer Rosas. Yo quería tratar el tema de la relación entre San Martín y Rosas, porque además involucra a muchos personajes que ahora están en el bronce, pero leyendo las cartas de San Martín se les derretiría. Y me refiero a Sarmiento, a Rivadavia, a Mitre, hasta el propio General Paz. Después lo voy a ir desarrollando. Lo único que lo tengo que hacer en varios programas porque es un poco lo vamos largo. a ir desarrollando para que se conozca la verdadera historia y el pensamiento de San Martín, porque hay un libro muy importante que son las cartas políticas de San Martín. A nosotros nos ponen un San Martín ahí arriba de un caballo, cuando él los Andes no lo cruza a caballo, lo cruza en un catre que está en los museos de Godoy Cruz, y terriblemente enfermo, y lo llevaba una mula, porque el caballo para cruzar la montaña no sirve. Claro. Si querés, empiezo con esto y después lo seguimos. Empezá y lo seguimos en otros programas, y si hablar de San Martín no es pérdida de tiempo, al contrario. Cuando San Martín se retira de Perú, que le hicieron tanto boicot que le tuvo que dejar el mando a Bolívar, se retira a Mendoza, y le hacen una guerra, él se quedó en una chacra retirado, pero lo molestaron de todas formas, le pusieron espías, le violaban la correspondencia, etcétera. Miles de canalladas le hicieron. Y eso está dicho incluso por el propio San Martín. Dice, por ejemplo, una carta que le manda a O'Higgins el 2 de octubre de 1827, dice: mi separación voluntaria del Perú me ponía al cubierto de toda sospecha de ambicionar nada sobre las desunidas provincias de La Plata. Confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que algunos vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería. Después hay otra carta de O'Higgins que le escribe a San Martín y le dice: ejerzan enhorabuena su rabia inquisitorial en nuestras comunicaciones privadas, que ellos no encontrarán otra materia más que la misma firmeza y honradez que no ha podido controlar en nuestra vida pública. Hasta la evidencia se podrá asegurarse que las 8 o 10 cartas que veo en su apreciable de 21 de septiembre del año pasado se han escamoteado como las que he escrito a usted. Pasaron al poder del hombre más criminal que fue la admiración y baliza de las repúblicas de América del Sudeste. Hombre despreciable, refiriéndose a Rivadavia, hombre despreciable que no solo ha ejercido su envidia y encono contra usted, no queda satisfecha por su rabia y acudiendo a la guerra de Zapa, quiso minarme en el retiro de este destierro, donde por huir de ingratos busco mi subsistencia. A Chilavert, San Martín, que era muy amigo de muy amigo, sí, muy amigo. Y el 1 de enero de 1825 le decía: a mi regreso de Perú establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, y para hacer más inexpugnable mi posición, corté toda comunicación excepto con mi familia, y me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija, pero vanas esperanzas. En medio de esos planes lisonjeros, he aquí que el espantoso Centinela, que era un periódico rivadaviano,
principia a hostilizarme. Sus carnívoras falanges se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber, que yo había figurado demasiado en la revolución para que se me dejara vivir tranquilamente. Rivadavia era un envidioso enfermo, incluso... Mal bicho. Claro, incluso el historiador Ferns dice, lo dice, que no se ahorraba de barbaridades de decir contra San Martín y contra Bolívar, porque tenía una envidia enfermiza, el mismo. Aparte tenía otros intereses también. Sí. Es decir, le estaban escupiendo el asado. Pero además era un tipo, la verdad que le decían el sapo del diluvio, con eso. Entonces San Martín trata porque incluso tenía la mujer enferma, de trasladarse a Buenos Aires, pero le hacen un complot que lo pensaban matar en el viaje. Que le ofrece protección, en una carta es Estanislao Claro, López. entonces en carta a Guido, el 27 de abril del 28, le dice: ignora usted por ventura que el 23, cuando por ceder a las instancias de mi mujer de venir a Buenos Aires a darle el último adiós, resolví en mayo venir a Buenos Aires, se apostaron en el camino para prenderme como a un facineroso, lo que no realizaron por el piadoso aviso que me dio un individuo de la misma administración. Después muere la mujer de San Martín, que él no alcanza a verla, y Estanislao López le manda una carta ofreciéndole la protección. Le dice Estanislao López: sé de una manera positiva que por mis agentes de Buenos Aires, que a la llegada de usted a aquella capital será mandado a juzgar por el gobierno de un consejo de guerra de oficiales generales por haber desobedecido usted las órdenes en 1817 y 1820. La orden venía a paliar. Se refería, claro, que era volver a Buenos Aires a paliar a los caudillos. Dice: por haber desobedecido sus órdenes de 1817 y 1820, realizando en cambio las gloriosas campañas de Chile y Perú. Para evitar este escándalo inaudito, y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido, por haberse negado usted tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del ejército de los Andes que se hallaba en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a usted que a su solo aviso estará en la provincia en masa a esperar a usted en el Desmochado, para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Eso... Le hubiese hecho caso a Estanislao López, que hubiera cambiado la historia. Sí. No era la primera vez que los caballos santafesinos le cagaban Plaza de Mayo. La cuestión que San Martín no ofrece, no acepta el ofrecimiento. Sí, y se traslada medio escondido, disfrazado de gaucho, con un poncho, a Buenos Aires, la agarra a la hija y se va. Deja un administrador de algunos bienes que tenía y se va. Después hay otra carta que le escribe San Martín a Guido, a raíz de la guerra con Brasil de 1825, que se separan la banda oriental. Y San Martín le dice: cuando se declaró la guerra no me pareció regular ofrecer mis servicios por temor a exponerme a un nuevo insulto. Por otra parte, yo estoy seguro que si diese ese paso, se me creería sospechoso, tanto más cuando el empeño que se ha puesto en hacer creer que el general San Martín no ha tenido otro objeto de su viaje a Europa que el de intrigar a fin de establecer monarquías en América. Eso era lo que decía Rivadavia. Los miserables que han hecho circular tan indignas imposturas, Rivadavia y su grupo, no conocen que los sentimientos que francamente he manifestado sobre el particular nada tienen que ver con los respetos que se deben a la mayoría de la nación por la cual me sacrificaría gustoso.
La cuestión que Argentina vence a Brasil, Rivadavia le pide o le ordena al ministro, que era García, que negocie la paz a cualquier precio, tanto así que le dejan a Banda Oriental. Y en carta a Guido, a Tomás Guido, San Martín le dice: veo por la de usted que se habían hecho por ese gobierno de Buenos Aires proposiciones de paz bajo la base de la independencia de las bandas orientales. No nos hagamos ilusiones, la independencia de la banda oriental es, en mi opinión, quimérica, sin más razón que porque carece de bases para hacerlo. Su aproximación a Brasil, y porque sus mismos desórdenes le harán buscar un apoyo y que está en el orden, sean el más fuerte. Y en este caso se presentarán dificultades inmensas para la organización de esa república argentina, ya débil por las ricas y pobladas provincias que se le han separado, como por la ubicación que la condena a haber obstruido el día menos pensado el único canal de su propiedad por el bloque del río. Claro, porque precisamente independizaron Uruguay para tener una base contra, cortarle el pase de la salida a la Argentina del Río de la Plata. La cuestión que fue tan escandaloso el Tratado de Paz que Rivadavia se tuvo que rajar, disparando. Le dejó el paquete a Dorrego. Claro. Y San Martín, cuando se entera, le escribe a O'Higgins una carta y le dice: me dice usted no haber recibido más cartas mías. Se han extraviado, o mejor dicho, se han escamoteado 8 o 10 cartas más que le tengo escritas desde mi salida de América. Eso no me sorprende, pues me consta que en todo el tiempo de la administración de Rivadavia mi correspondencia ha sufrido una revista inquisitoria la más completa. Yo he mirado esta conducta con el desprecio que merecen sus autores. Ya habrá sabido las renuncias de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Yo he rechazado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra con el Brasil, por el convencimiento en que estaba de que hubiera sido despreciado. Vos fijate lo que pensaba San Martín de Rivadavia. Innoble, que era y ahora tenemos ciudades, la avenida más larga del mundo, ¿viste? Y bueno, no sé la historia la escriben. Sí, la historia la escriben los que ganan. No sé si... Recién pasábamos con Rubén Giovannini por Lavalle y Suipacha, donde nació Mitre, y nos acordamos de usted, no sé por qué. no sabía por qué. No sé, si te parece, la seguimos después. Sí, la seguimos después porque así tocamos algunos temas del día de actualidad. De actualidad. Muy bien, Leonardo Castañino y su segmento de Historia Argentina en Tiempo Nacional. Rubén. Vamos con la historia. Con la historia argentina. Sintéticamente, ¿de qué estábamos hablando el día martes? Bueno, habíamos empezado por la fecha del nacimiento de San Martín, habíamos hecho, un relato de todas las cartas que mandó, o a través de las cartas habíamos hecho el relato de toda la persecución que le habían hecho a San Martín. Y la opinión de ciertos personajes. Claro. La opinión de San Martín de ciertos personajes. De la historia argentina, que tienen calles, tienen plazas. Claro, habíamos nombrado las cartas que le escribía a O'Higgins, a Chilavert, etcétera, protestándole. A Guido, principalmente. A Guido, protestándole por el maltrato que le había dado Rivadavia, y que el único que lo había defendido en cierta forma fue Estanislao López. Que le había ofrecido protección, inclusive le ofreció venirse hasta Buenos Aires y cagarlos a palo como ya lo había cagado a palo en una oportunidad. Entonces la continuación, que a lo mejor hoy podemos llegar hasta el primer gobierno de Rosas, porque San Martín empieza a intuir que hacía falta una mano firme, un brazo vigoroso, decía él. Para mantener la unidad de las provincias. Claro. Estaba en una anarquía total.
El 25 de agosto del 44 le escribe al chileno don Pedro Plenzuelos, que había sido un presidente de Chile, que si yo viese a su afortunada patria oídos a los visionarios y precipitar sus reformas, confieso a usted que me alarmaría por su futura suerte. Tenga usted presente la que siguió Buenos Aires por el célebre Rivadavia, que empleó solo madera para hacer andamios para componer la fachada de lo que llaman catedral. 60.000 duros se gastaron ingentes sumas para contratar ingenieros en Francia y para comprar útiles para la construcción de un pozo artesiano al lado de un río y en medio de un cementerio público. Y todo ello se hacía cuando no había un muelle para embarcar y por el contrario se deshizo y destruyó el que había de piedra y que había costado 600 fuertes en tiempo de los españoles, que el ejército estaba sin paga y en tal miseria que pedían limosna a los soldados públicamente. Todo esto desmiente toda la figura heroica, digamos, grandiosa del que gran le hicieron a Rivadavia. de la cosa pública, el gran Rivadavia. Y dicho por San Martín, no por cualquiera. El fin que sigue la carta, dice, el fin que estableció el papel moneda, que ha sido la ruina del crédito de aquella República Argentina, sería de no acabar si se enumeraran las locuras de aquel visionario y la administración de un gran número de compatriotas, creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea con solo los decretos que diariamente llenaba lo que se llama el archivo oficial. Yo espero que Chile seguirá la marcha sólida que ha emprendido y que sus reformas las hará con paso de tortuga. En esa época, en el año 28, sucede lo de el fusilamiento de Dorrego. O sea, Rivadavia entrega a la banda oriental, se tiene que disparar, asume Dorrego. Entonces, San Martín, un poco entusiasmado por los acontecimientos que estaban pasando, viaja, se embarca desde Francia, se embarca hacia la Argentina. Ahora, cuando llega a Río de Janeiro, se entera del golpe de Estado que habían hecho Rivadavia. Y cuando llega a Montevideo, se entera del fusilamiento de Dorrego. Entonces, no baja, se queda embarcado, digamos, ¿no? Había un pasquín, digamos, unitario, el Pampero, que le tira la primera piedra cuando se entera que llega. Le dice, bajo el título de ambigüedades, dice, en esta clase reputamos el arribo inesperado a estas playas del general San Martín. Este general ha venido a su país a los 5 años de su ausencia, pero después de haber sabido que se han hecho las paces con el emperador de Brasil. Fíjate vos de qué lo acusaban. Y el propio general Paz, por eso yo la vez pasada dije que en este artículo se involucraba a muchos, el propio general Paz le escribe a Lavalle el 9 de febrero del 29, dice, mi querido Lavalle, otro incidente tengo que contar a usted. Este es la llegada de San Martín. El 7 escribió a Díaz Vélez. Él hasta la fecha no ha desembarcado y por el temor y espíritu de su carta es de esperar que no lo hará. Sin embargo, calcule usted las consecuencias de una aparición tan repentina. Es probable que la oposición, desahuciada, desesperada por la falta de un conductor que la guíe, se fije en este hombre, fíjate en forma despectiva que hablaba, ¿no?, de San Martín, que había sido jefe de él. Se fije en este hombre y le haga propuestas seductoras. Ellas nada valdrán si quiere, como dice, no pertenecer a ningún partido, pues si esto sucede, nos costará más trabajo el cumplimiento de las obras que hemos empezado. Las obras que habían empezado era
la matanza y asesinato de todos los federales, a cargo de Rauch, Estomba y mandado por Lavalle, ¿no? San Martín recibe en el buque, no baja, pero recibe algunas visitas como Tomás Guido, Manuel de Olazábal, Álvarez Condarco, etcétera. Y se retira a Montevideo, donde escribe varias cartas, porque se queda 2 meses en Montevideo esperando un buque que lo lleve de vuelta a Europa, ¿no? El 6 de abril le escribe a Guido, le dice: las agitaciones de 19 años de ensayos en busca de la libertad no ha existido. Hacen clamar a lo general de los hombres por un gobierno vigoroso. Ahí ya empezó a hablar de que necesitaba un gobierno vigoroso. Igualmente conviene, para que el país pueda existir, es la necesidad absoluta que uno de los partidos desaparezca. Al efecto se trata de buscar un salvador, que reuniendo el prestigio de la victoria, el concepto de las demás provincias, y más que nada un brazo vigoroso que salve a la patria de los males que la amenazan. Ahí vuelve a repetir el brazo vigoroso, que después lo va a reconocer en Rosa, vamos a ver cuando tratemos el primer gobierno de Rosa. San Martín dice que él no quiere ser agente de pasiones, y concluye la carta a Guido, dice: mi amigo, veamos claro, la situación en nuestro país es tal que el hombre que la mande no le queda otra alternativa que apoyarse sobre la facción a renunciar al mando. Después hace otras, porque Lavalle le hace algunas propuestas, le manda emisarios y le hace algunas propuestas, que San Martín la desecha de plano. Lavalle en ese momento era gobernador de Buenos Aires. Claro. Dice, la carta de San Martín dice: Montevideo, abril 14 de 1829. El señor Trolé y Juan Nelly me han entregado la de usted, porque le escribe a Lavalle, ¿no? Me han entregado la de usted el 4 del corriente. En ellos le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte, siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parece tendrán las consecuencias que usted se propone para terminar los males que le afligen a nuestra patria desgraciada. Y termina la carta con una frase que lo debe haber atormentado a Lavalle hasta el final de sus días, porque al final de la carta le dice: una sola víctima que usted pueda economizar a su país le servirá de un consuelo inalterable, porque ya había fusilado a Dorrego. Exacto. Ahora, ¿cuál fue la propuesta que le hicieron? El mismo San Martín la dice en una carta que le envía a O'Higgins. Dice su objetivo, o sea, el de la comisión que fue a convencerlo. Sí, que fueron a ofrecerle que él se quedara, claro, como dice, gobernador. Su objetivo era que yo me encargue del mando del ejército y provincia de Buenos Aires, y transase con las demás provincias a fin de garantir por mi parte y el de los demás gobernantes a los autores del 1 de diciembre, que era el asesinato de la revolución y el asesinato de Dorrego. La revolución decembrina. Claro. Por otra parte, los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y usted le constan los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, sino al resto de América y a su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como la suya, me aprovecharía de esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario señalarles la diferencia que hay entre un hombre de bien al de un malvado. Digo a usted que en la mía del 5, que para el próximo paquete, o sea, el próximo paquebote, quería decir, el próximo buque, de mayo, me marcharé a Europa, pero les lo certificaré con el que sale a fines de este. Y después hace una referencia a Lavalle que lo deja mal parado también, porque dice:
Así se ponía nuevamente por encima de ese grupo de iluminados y antes de dejar definitivamente le dice a Iriarte, esto es una carta de Iriarte, dice: sería un loco si me mezclase con esos calaveras. Entre ellos hay alguno, y Lavalle es uno de ellos, a quien no es fusilado de lástima cuando estaban a mis órdenes en Chile y en Perú. Son muchachos sin juicios, hombres desalmados. Eso es lo que dice San Martín de Lavalle y la camarilla de Lavalle. Después, no sé, si querés en el otro programa, vemos un poquito, porque después se mantiene correspondencia con Rosas con San Martín, que va describiendo un poco lo que pensaba San Martín del propio gobierno de Rosas. Y pensá que estamos a una cuadra, ¿eh? Sí. De Lavalle. Sí. Muy bien, que fue el ingeniero Leonardo Castañeno, que hace el micro de historia argentina. Unitarios abstenerse, a dejar este mensaje. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en esta historia que viene contándonos Leonardo Castañeno. La fraccionamos un poquito, pero... La relación entre Rosas y San Martín. Habíamos dejado cuando San Martín llega a Montevideo y se entera que habían matado a Dorrego, e incluso tiene esas ásperas palabras contra Lavalle, porque Lavalle le propone que se haga cargo del ejército. Claro, lo querían usar y San Martín se negó. Y en una carta a Iriarte le dice: sería un loco si me mezclase con esos calaveras. Entre ellos hay alguno, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaba a mis órdenes en Chile y en Perú. Son muchachos sin juicios, hombres desalmados. Después, bueno, lo matan, lo fusilan a Dorrego. Hay bastante anarquía, digamos. Entonces, la legislatura le ofrece el cargo de gobernador a Rosas. Ahí había habido un levantamiento de un coronel Smith que parece que quería levantarse en contra del gobierno. Entonces, lo toman prisionero, incluso le secuestran un dinero que llevaba para coimear, digamos, a los que se iban a levantar. Y a Rosas lo nombran con facultades extraordinarias. Eso es bastante un caballito de batalla de los unitarios, sí, porque un tirano que las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias se las dieron de común acuerdo a la legislatura por una necesidad del momento, de la anarquía que había. Inclusive no fue el único ni fue el primero, porque, por ejemplo, habían tenido facultades extraordinarias en 1812, 1815, 1820, 1821, 1822 y 1823, o sea que había bastantes antecedentes. Incluso durante el segundo gobierno de Rosas, cuando se levanta la coalición del norte, que era Lavalle, Paz y la Madrid ataca, desaloja al gobernador legal, digamos, de Mendoza, y al otro día se hace dar las facultades omnímodas, o sea que todavía más que el extraordinario, omnímodas. La cuestión que el 8 de diciembre asume Rosas. Una de las primeras medidas fue el entierro de Dorrego. Da un discurso muy muy lindo. Y mientras San Martín desde Europa, el 6 de abril, le escribe a Guido, dice: noto con placer que la marcha del gobierno es firme. En mi opinión, el gobierno, en las circunstancias difíciles en que se ha encontrado, debe, si la ocasión se presenta, ser inexorable con el individuo que trate de alterar el orden, pues si no hace respetar por una justicia firme e imparcial, se lo merendarán como si fuera una empanada, y lo peor del caso
es que el país volverá a envolverse de nuevo en los males. Aunque no sea fácil juzgar a la distancia, me atrevo a extender mi juicio apoyándome solamente en la experiencia de nuestra revolución y en la moral en que se caracteriza a nuestro bajo pueblo, para opinar que jamás se ha hallado en la provincia en situación más ventajosa para hacer su prosperidad que en la presente. Me explicaré en pocas palabras. Todos los movimientos acaecidos en Buenos Aires desde el principio de la revolución han sido hechos contando con dilatada campaña, con que esa dilatada campaña seguiría la impulsión que le daba la capital, como ha sucedido hasta la revolución. Digo que el gobernador y sus ministros no tienen perdón. No crea usted por eso que soy de emplear medios violentos para mantener el orden. No, mi amigo, estoy distante de dar tal consejo. Lo que deseo es que el gobierno, siguiendo una línea de justicia severa, haga respetar las leyes de un modo inexorable. Sin más que esto, yo estoy seguro que el orden se mantendrá. Yo no conozco al señor Rosas, pero según tengo entendido, tiene un carácter firme y buenos deseos. Eso basta, pues la falta de experiencia en el mando ya la adquirirá. Como ves, Rosas, San Martín admiraba la firmeza de Rosas. Sí, el orden, un hombre de orden, un hombre de orden que ante la anarquía es necesario el orden. Es como en estos momentos, acá no hay orden, no hay claro. Anarquía. Vos fíjate lo que pasó en Saavedra, lo que está pasando en todos lados, la justicia se la pasan por donde quieren. Ahí los otros días lo hemos visto con las tomas. Acá no hay orden, no hay anarquía, ahí cada cual hace lo que quiere. Ahora dice que van a sacar una ley para que no se puedan cortar las calles. ¿Quién auspiciaban los cortes de calle? Sí. Con los piqueteros y con todos los reclamos que... Y sin embargo ahora porque los trabajadores reclaman, quieren hacer una ley, porque ahora se les viene el reclamo salarial. Claro. Ante el ajuste, los que trabajan van a querer aumento de salario. Entonces ahora, sí, ponemos leyes para que el laburante no pueda reclamar. Bueno, después el 4 de enero del 31 se firma el Pacto Federal, que era Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Y después se adhiere Corrientes. Entonces San Martín, el 1 de noviembre le escribe nuevamente ahí, el 1 de noviembre del 31 le escribe nuevamente a Guido y le dice: y bien, señor don Tomás, ¿ha llegado o no la oportunidad? Afortunadamente para el hijo de mi madre, que ha habido armas caritativas que me han puesto al corriente de los acontecimientos. Por ellos puede calcularse que la guerra fratricida que tanto ha deshonrado y destruido a esas desgraciadas provincias está concluida. Y después le vuelve a escribir a Guido y le dice: el general Balcarce porque después, cuando renuncia a Rosas, asume Balcarce y después Viamonte, que no eran unitarios, pero eran más menos firme, digamos, y se le empezaron a meter más genuflexos. Claro, quisieron medio ser más permisivos, entonces algunos unitarios y algunos se metieron en el gobierno. Entonces San Martín le escribe a Guido: el general Balcarce me ha merecido y merece la opinión de hombre de bien y con buenas intenciones, pero sin talentos administrativos, y al mismo tiempo muy fácil de dejarse dirigir. Su administración tuviese un feliz resultado si, como lo persuadí, se rodea de hombres próvidos y talentos. Pero cuál sería mi sorpresa cuando supe que la flor innata de la chocarrera pillería, de mi sublime inmoralidad y de la venalidad la más degradante, es decir, el ínclico y nunca bien ponderado Enrique Martínez, había sido nombrado a uno de los ministerios, pero aún me acompañaba la esperanza de que los otros dos ministros, para mí desconocidos, pondrían un dique a las intrigas y excesos
de su colega y manifestarían a la cárcel la incompatibilidad de la presencia de un hombre como Martínez. Pero esas esperanzas desaparecieron completamente al ver que estos ministros fueron reemplazados por el doctor Tagle y Ugarteche. Con esa trinidad no me quedó otra cosa que entonar el oficio agonizante de nuestra desdichada patria. Yo no sé si por el tiempo que lo siga después en el próximo programa o... No, tenemos un ratito más, bueno, así que si quiere avance un poquito más. Después después es que San Martín le escribe esa carta que yo leí el primer día, ¿te acordás? Que se la manda a Tomás Guido el 1 de noviembre del 31, y que le dice así: el foco de las revoluciones no solo en Buenos Aires sino en las provincias ha sido en esa capital. En ella se encuentra la crema de la anarquía de los hombres inquietos y viciosos, de los que no viven más que de los trastornos, porque no teniendo nada que perder todo lo esperan ganar con el desorden, porque el lujo excesivo, multiplicando las necesidades, se procuran satisfacer sin repararse en los medios. Ahí es donde un gran número no quiere vivir sino a costa del Estado y no trabajar. No sé si te hace acordar a algo, pero... Sí. En estos medios, dice, estos medios de desorden... Tenía razón, tanto habían sembrado un montón. Sí. Estos medios de desorden, sigue la carta, que encierra la capital, deben desaparecer en lo sucesivo. Que sepan los díscolos y aún los cívicos y las demás fuerzas de la ciudad que un par de regimientos de milicias de campaña impidan la entrada de ganado por días, y yo estoy bien seguro que el pueblo mismo será el más interesado en evitar todo trastorno, so pena de no comer, y eso es muy normal. A esto me dirá que el que tiene más ascendiente en la campaña será el verdadero jefe de Estado, y en este caso no existirá el orden legal. Sin duda, señor don Tomás, esta es mi opinión por el principio bien simple de que el título de un gobierno no está asignado a más o menos liberalidad de sus principios, sino a la influencia que tiene en el bienestar de los que obedecen. Ya es tiempo de dejarnos de teorías, que 24 años de experiencia no han producido más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones sino de hechos. ¿Qué me importa a mí que me repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad si por el contrario se me oprime? Libertad, désela hasta un niño de 3 años para que se entretenga vía diversión con un estuche de navajas de afeitar y usted me contará los resultados. Libertad, para que un hombre de honor vea atacado por su prensa silenciosa sin que haya leyes que lo protejan y si existe se hagan ilusorias. Libertad, para que si me dedico a cualquier género de la industria venga una revolución que me destruya el trabajo de muchos años y la esperanza de dejar un par de bocados a mis hijos. Libertad, para que me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos originados porque a 4 ambiciosos se le antoja por vía de la especulación hacer una revolución y quedar impunes. Libertad, libertad, maldita libertad, ni será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Tal vez usted dirá que esta carta es escrita por un humor bien soldadesco. Usted tendrá razón, pero convenga que a los 53 años no puede uno admitir de buena fe el que le quieran dar gato por liebre. No hay una sola vez que escriba sobre nuestro país que no sufra una irritación. Dejemos este asunto y concluyo que el hombre que establezca el orden de nuestra patria, sean cuales sean los medios para que en ello emplee, es sólo el que mereciera el noble título de libertador. O sea que ahí ya San Martín estaba convencido que era necesario Rosas en el poder. Que era necesario Rosas en el poder. Muy bien, ingeniero.
la relación entre San Martín y Rosas. Cuando Rosas termina el segundo gobierno, le ofrecen, digamos, que haga otro gobierno, pero se arma una diferencia ahí, que algunos no le querían dar las facultades extraordinarias. Entonces Rosas, hubo una discusión en la legislatura, etcétera, etcétera, había algunos que se oponían. Entonces Rosas en cierta forma dijo, bueno, que arréglense como pueden, y se fue, renunció, no quiso aceptar y se fue. Entonces se fue a hacer la campaña al desierto en 1833. El que asume es Balcarce, que era un hombre bueno, pero tenía cierta, no sé si falta de carácter, el mismo San Martín lo dice, como que le faltaba el manejo administrativo, etcétera. Entonces se le empiezan a meter, digamos, unitarios en el gobierno, unitarios o simpatizantes con los unitarios, incluso dentro de los federales se había armado distintas facciones, habitaban los lomos negros, que eran los unitarios, los cismáticos, pues estaban los federales netos y los o apostólicos. Pero en el gobierno comienza, digamos, una anarquía ahí. Rosas estaba en el desierto y en un momento dado se arma revueltas populares. Balcarce quiere defenderse o defender el gobierno, reprimir lo que sea, cita a la gente a que la convoca al fuerte para defender al gobierno, se presentan dos. Entonces la gente del populacho, digamos, la gente baja, digamos, se aumenta la revuelta y hacen una marcha hacia la casa de gobierno, y entonces ahí la legislatura toma la decisión de sacarlo a Balcarce y lo pone a Viamonte. Eso es lo que se llamó la revolución de los restauradores, que no hubo ningún tiro, pero digamos por presión del pueblo, claro, una pueblada que sin disparar un tiro hizo cambiar el gobierno. Así todo siguió la anarquía. Después estaba Massa incluso de gobernador interino, y ahí hubo algunos hechos como la muerte, el asesinato de La Torre en Salta, que se había peleado con el Jujeño, y se produce también el asesinato de Barrancayaco en el 35. Rosas estaba en el gobernador era Massa, y Rosas estaba en la estancia, en el campo de él, y en ese momento le estaba escribiendo una carta a un capataz dice: mi querido Juan José, es solo para prevenirle que a Pascual le dé entre 20 bueyes aparentes como para las carretas. Deseo que le haya ido bien en su viaje. En ese momento se ve que le pasan la noticia a Rosas de que le habían matado a Quiroga. Y eso se deduce por el cambio de letra y de lo que dice Rosas en la carta, ¿no? La carta sigue así. Continúa así. Política, : el señor Dorrego fue fusilado en Navarro por los unitarios. El general Villafañe, compañero de Quiroga, lo fue en su tránsito de Chile para Mendoza por los mismos. El general Latorre lo ha sido en Lanza después de rendido y preso en la cárcel de Salta sin darle un minuto de término para que se dispusiera, lo mismo que el coronel Aguilar, que corrió igual suerte. El general Quiroga fue degollado en su tránsito de regreso por esta, el 16 pasado último de febrero, 18 leguas antes de llegar a Córdoba. Esta misma suerte corrió el coronel don Santos Ortiz y toda la comitiva en número de 16, escapando solo el correo que venía y una ordenanza que figuraban entre la espesura, que se fugaron entre la espesura del monte. ¿Qué tal? He conocido o no el verdadero estado de la tierra, pero si esto
va a ser bastante para que los hombres de las luces y de los principios miserables, y yo insensato que me metí con semejantes botaratos. Ya lo verán ahora, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá a porciones. Y era tal la anarquía que había que le ofrecen a Rosas que asuma de nuevo el gobierno. Y Rosas lo rechaza en varias oportunidades, incluso por último le ofrecen no solamente la facultad extraordinaria, sino la suma del poder. Rosas se toma unos días para contestar y le dice que, bueno, que él aceptaría, pero con una condición, que es que hagan un plebiscito. Porque en la legislatura, entre las frases que se escuchaban en la legislatura, decía: el nublado se nos viene, el pueblo aspira a que mande el ciudadano Juan Manuel de Rosas, pero que mande sin reatos y despliegue todo su genio que la naturaleza le ha dado. Todo el pueblo lo marca. Creo que él solo puede arar y astillar el campo y trillar el campo para que la felicidad vuelva a nuestro país. No quiere límites el pueblo. Eso es lo que se decían en la legislatura. Entonces Rosas acepta, pero pidió algunos días para contestar y dice así: precisa que sea consultada la ciudadanía, precise categóricamente, quedando esto consignado de modo que en todos los tiempos y circunstancias se puede hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general. Entonces ahí se realiza un plebiscito, que fue entre los días 26, 27 y 28. Vamos a... Hacemos un paréntesis acá, ingeniero, si le parece, porque tenemos la comunicación directa desde Uruguay. Está Freddy para contarnos la Lotería Nocturna de Montevideo. Cuando terminemos con eso, continuamos con esta disertación que tanto nos interesa. Hasta las 21 entramos en la última parte, pero esto lo vamos a continuar, nos decía, el día martes. Sí, no, cierro lo que venía diciendo y hacemos lo del segundo gobierno en el próximo. Perfecto. Le ofrecen, por la anarquía, el asesinato de Quiroga, todo, le ofrecen a Rosas no solo la facultad extraordinaria, sino la suma del poder, y él acepta, pero con la condición de que sea consultada la ciudadanía, y lo dice expresamente en la nota, dice: precise categóricamente, quedando esto consignado de modo que en los tiempos y circunstancias se puede hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general. Entonces se llama un plebiscito que se hace los días 26, 27 y 28 de febrero del 35. Se presentan 9.320 personas al plebiscito, y de las 9.320 solo 8 votan en contra. En aquella época se votaba, incluso uno podía escribir en el voto y firmarlo. Uno de los que votó en contra... Era voto cantado, entonces. Sí. Sí, porque si firmaba sabía quién era. Claro. Sí. Bueno, hubo uno... Así que tiene más fuerza ese voto. Claro. Hubo uno que votó en contra, fue el médico personal de él, que se llamaba Buenaventura Bosch, que dijo que no lo votaba no porque no tuviera confianza en Rosas, sino que le parecía demasiada responsabilidad para una persona. Y puso Buenaventura Bosch, el que no tiene cola de paja, que le quedó como sobrenombre, después le decían cola de paja. el que no tiene cola de paja. La cuestión que con el tiempo el propio Sarmiento reconoce que el plebiscito fue limpio y todo, porque todos dicen sí, pero hasta el propio Sarmiento, con lo enemigo que fue, lo reconoce. Y lo reconoce de la siguiente manera, yo voy a leer la frase textual. Dice: no se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar al plebiscito del 26, 27 y 28. En Buenos Aires, por el cual la ciudadanía se pronunció en concederle la suma del poder público a Rosas. Debo decirle en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo un gobierno más popular y deseado, ni más sostenido por la opinión que el de don Juan Manuel de Rosas. El propio Sarmiento lo dice.
Y después agrega, Rosas era un republicano que ponía en juego todos los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo y en verdad que las actas de elección así lo muestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho. No todo era terror, no todo era superchería. Grandes y poderosos ejércitos lo sirvieron años y años impagos. Grandes y notables capitalistas lo apoyaron y lo sostuvieron. Abogados de nota tuvo en los profesores patentados del derecho. Entusiasmo, verdadero entusiasmo. Era el de millares de hombres que lo proclamaban el grande americano. La suma del poder público, todas las palabras vacías como es vacío el abismo, le fue otorgada por aclamación, senatus, consulto y plebiscito sometiendo al pueblo la cuestión. Esto lo dice un adversario acérrimo, feroz de Rosas. Muy bien, entonces continuaremos el próximo gobierno, la relación entre San Martín y Rosas en el último. Claro, porque ahí San Martín se empieza a escribir con... Ahí empieza las cartas que yo leí hasta ahora. Las cartas epistolares entre San Martín directas entre uno y otro. Correcto. Que no se conocieron personalmente, sino por correspondencia. Correcto, eso lo preguntaba una oyente. Sí. La relación, si podíamos hablar algo de la correspondencia que había entre San Martín y Rosas, lo vamos a tratar a partir del próximo programa. Vamos a iniciar el segmento Historia de Argentina con Leonardo Castañeno. Castañeno ya está preparado, ingeniero, historiador. Ya estaba por montar el caballo, ya se subió también. Y ya ahora viene al galope. Adelante, ingeniero. Bueno, veníamos hablando de la relación entre Rosas y San Martín, que empezó, digamos, como para ubicarnos un poco en el tema, los que no escucharon los programas anteriores. Primero, los antecedentes de Rivadavia, todo el complot que le hicieron durante la campaña libertadora, los caudillos que lo apoyaron, Estanislao López, etcétera. Después, cuando está por asumir o asume Rosas, que San Martín desde Europa le empieza a escribir a los amigos, opinando o incluso intuyendo que debía venir un gobierno fuerte y de brazo vigoroso para mantener la unidad de las provincias. Después el otro digamos, espacio que hubo fue cuando fue gobernador, que ahí empezó a apoyarlo casi directamente, si bien le escribía a los amigos, y después incluso durante el primer y segundo gobierno que le escribía a los amigos con criticando la debilidad, con palabras elogiosas hacia el gobierno de Rosas, y criticando un poco la debilidad de Balcarce y Viamonte en el interín de los dos gobiernos. Después, durante el segundo gobierno y sobre todo durante el bloqueo anglo-francés, que ahí empieza después a cartearse directamente con Rosas y le agradece con qué honor había defendido el honor de la República, etcétera, con qué tenacidad, incluso le lega el sable. Después ya exiliado, él seguía exiliado, pero mientras estaba allá fue Sarmiento a visitarlo y hablarle mal de Rosas. Hablarle mal de Rosas, que ahí él pensó que San Martín lo iba a criticar y San Martín le dice, no, ese tirano que los unitarios odian tanto, tan malo no debe ser si hace 20 años que gobierna ese país, a pesar de todas las trastadas que le han hecho, en fin, una serie de cosas, le dice. Tengo el párrafo, si querés lo puedo leer, pero ya lo leí la vez pasada. Entonces, a raíz de eso, Sarmiento viene, digamos, desilusionado y despechado, y lo critica a... Sí, un poco lo trata de viejo chocho, va. Sí, que estaba con senil, la idea confundida y la mirada perdida y una serie de cosas, que
era un pavo en una que palabra. Se le confundían las ideas y los enemigos, que veía fantasmas extranjeros, una serie de cosas realmente feas, digamos. Bien, ¿no? pero bien liberal, bien, sí, porque acá cuando Perón hablaba de la sinarquía, todos los liberales decían, ¿y qué onda? ¿Pero qué eso qué? Y hoy está, la globalización es un hecho. Es que lo que dijo Sarmiento 50 años antes Perón habló de la sinarquía. Sí. Lo que dijo Sarmiento era bien de él, porque Sarmiento era un bocón. Y te salía de las casillas y decía cualquier Y le gustaba ir a la lechería también. Sí. ¿Y cómo? Entonces después, que es la parte, digamos, final que me faltaba, es cuando cuando San Martín se despide directamente por correspondencia, poco tiempo antes de su muerte. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1848, en una carta que le escribe directamente a Rosas, le dice: a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará justicia de creer en que sus triunfos son un gran consuelo para mi achacosa vejez. Así es que he tenido la verdadera satisfacción, dice San Martín, al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostigaban las dos primeras naciones de Europa. Esta situación es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido que sufrir, y por el contrario presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir. Jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted sus destinos, dice San Martín. Y en otro párrafo dice: esta opinión demostrará a usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado de usted. Por tales acontecimientos recibe usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Y después, al poquito tiempo, en una carta que 3 meses antes de la muerte, que le escribe de nuevo, se despide, de Rosas, que él nunca lo había conocido, se conocían únicamente por correspondencia. Entonces, el 6 de mayo de 1850, le escribe una carta que en uno de sus párrafos decía: como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria, y todos esos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles que en pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y al terminar su vida pública sea colmado sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y hará siempre a favor de usted su apasionado amigo y compatriota que besa sus manos. QBSM, la abreviatura que ponía. Ahora vos fíjate que San Martín le desea que el justo reconocimiento de los argentinos, que Mitre por todos los medios intentó ocultar, porque primero Mitre escribía historia de Belgrano, la Divina Comedia, todo, pero de Rosas no decía nada. Entonces, cuando Saldías le propone estudiar la historia de Rosas, él lo incentivó, Mitre. Pero claro, lo incentivó, ¿por qué? Porque Saldías era liberal y entonces pensaba que lo iba a degradar o a denostar a Rosas. Pero Saldías, ¿qué hizo? Empezó a leer documentos, periódicos de la época, todo, se fue a Inglaterra, miró los papeles que le prestó la hija de Rosas y escribió la historia de la Confederación, que primero se llamaba Rosas, me parece, con Z incluso. Después la llamó Historia de la Confederación. Y el primer escrito creo que lo había hecho en 2 tomos y se los mandó a Mitre como una muestra de lo que el trabajo que había hecho. Y Mitre se agarró una rabieta de la Gran 7 y dijo que pedazo de dice
Pero se lo criticó, no le habló por teléfono, no había teléfono, por eso, no le habló por celular, lo publicó, lo hizo público directamente y dijo que había escrito que no había respetado los nobles odios. Los nobles odios. Sí. Así que el odio era noble. Que era una cuestión, para él la historia es una cuestión de odio o no odio. O pasiones. Y Saldías en realidad le tapó la boca, porque le dijo, yo la historia la escribí en honor a la verdad, no a los nobles odios. Y ahí, a raíz de eso, en realidad Saldías yo creo que fue uno de los primeros revisionistas. A partir de ahí se empezó a... Y vos fíjate cómo son las cosas, que murió, y después prácticamente hasta hace poco no se sabía ni dónde lo habían enterrado. Que lo enterraron, estaba enterrado en Tigre. Sí, sí. San Fernando. San Fernando. Que hace poco se cumplieron 100 años e incluso fue, no sé si la nieta. Sí. No, aparte fue Turone. Claro. Le rindió un homenaje. Es que él fue el que descubrió, si no sabía. Yo no pude concurrir porque había ido a Córdoba, si no hubiese estado. Así que bueno, muy bien. Esa es más o menos la historia de la relación entre San Martín y Rosas, que tanto los unitarios no solamente lo han ocultado, sino que a mí, hasta personalmente, por medio, sí, no, él le dio la espada, pero no lo quería, después que no lo quería, acá... No, inclusive las cartas que le mandaba a su amigo Guido. Pero claro... Era siempre de elogios hacia Rosas. Hacia el gobierno de Rosas. Demostrado eso. Lo comparaba como uno de los grandes hombres de América, de los estadistas más grandes que ha habido en América. Hay un libro de Oscar Zulé que se llama Relaciones entre Rosas y San Martín, interesante eso. Algunos de esos párrafos de lo que yo leí está de mi libro, o si no he sacado alguno del libro de él. ¿Qué libros tiene usted a la venta, ingeniero Leonardo Castañino? Juan Manuel de Rosas, Sombra y Verdades, que es de donde tomé esta parte, y después tengo de Rosas, La Ley y el Orden. También. Sombras y Verdades está reeditado. Reeditado, la segunda edición. El que lo quiera conseguir lo puede hacer. ¿Qué diferencia hay entre un libro y otro de Rosas? Es prácticamente el mismo, le corregí algunos errores. Entre La Ley y el Orden. El de Sombras y Verdades es más la parte personal de él, la personalidad de él. Uh-huh. En cambio, en el otro, hay algunas acciones de gobierno, por ejemplo, o cosas de él, por ejemplo, el descubrimiento de los asesinos de Quiroga, todo el relato que hace, cómo uh-huh. los investiga desde acá, digamos, por medio de documentación que recibe, cartas o gente que le cuenta cosas, hasta que los descubre totalmente y los trae y los hace juzgar. Después, bueno, de Heredia, cuando le vaticina que lo van a matar, de la guerra de Paraguay, cuando le piden la independencia y él se la niega. Uno sería más de la parte personal y de su personalidad, y otro de la parte más pública, digamos. Sí, en el primero están toda esa parte de retratos de Rosas, descripciones que otros hacen, la personalidad de él, la vida. Perfecto. Aparte tiene la guerra del Paraguay. La guerra de Paraguay, que fue posterior a eso, porque tiene mucha relación Rosas. Para mí, la línea, digamos, histórica sería Gaspar Rodríguez de Francia, que le propone hacer una confederación. Se lo niegan y él se aísla. Después, lo de Artigas fue un poco parecido, porque él propone en la Asamblea del año 13 hacer una confederación de provincias con la capital fuera de Buenos Aires. Le rechazan, le empiezan a hacer la guerra hasta que lo sacan. Y la tercera parte fue la de Rosas, que en muchos escritos, entre ellos en la Carta de Hacienda Figueroa, precisamente se plantea eso. Uh-huh. Para hacer una confederación, hay que hacer una confederación, pero para hacer una constitución, primero hay que organizar las provincias y fundar una nueva ciudad, como hicieron en Norteamérica, que fundaron Washington, lo dice con todas las letras. Rosas además había hecho el pacto del Pacto Federal de 1831, a la cual se empezaron a adherir las otras provincias, porque el primer pacto era Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. E invitaban a las demás provincias a adherirse.
Y bueno, a Rosas le hicieron la guerra hasta que lo sacaron. Y entonces después vino la guerra de Paraguay, porque lo sacaron primero a Berro, que era del Partido Blanco, que era federal, lo reemplazó, intrigado por Mitre, lo reemplazó Venancio Flores, hicieron la Triple Alianza y fueron contra Paraguay, que era el único país independiente que había quedado. Porque ¿qué pasó? Paraguay al aislarse de las demás, fíjate que no intervino ni siquiera en las guerras de la independencia, nada, al aislarse surgió, porque vendiendo sus propias materias primas, no contraía deuda. Y hasta aparte estaba industrializado. Claro, es que Paraguay necesitaba, que quería hacer un ferrocarril y ojo que había una avanzada tecnológica. Claro, también. Pero él no traía a los ingleses para que hagan el alto horno, él contrataba a un técnico o mandaba estudiantes a Inglaterra, paraguayos, que después venían a trabajar. Por eso surgió, y era el único país de América que no tenía deuda. Por eso se le fueron todos encima. Lo crucificaron. Era un mal ejemplo, digamos, para... Próximamente va a ser un libro sobre Artigas. Entonces, estoy haciendo el de Artigas, que lo tengo casi terminado, y empecé a hacer uno que es un poco más sintético, digamos, que es unitarios y federales. Ese va a venir con un cuchillo incluido, por la duda. En vez de señalador, trae un cuchillo. Un facón, como el que usted usa entre los dientes cuando... Sí, claro. Es la historia de los unitarios y los federales. Claro, es más o menos... o el libro va a ser mitad unitario y mitad federal. No, el de la parte unitario es cortito, ¿no? Una puteada y otra cosa. No, yo lo que quería dejar bien en claro, qué es el federalismo y qué es el unitarismo. Y eso es lo que va a tratar de reflejar. Eso es lo que quiero tratar de reflejar, y poniendo una breve secuencia, digamos, de precisamente lo que dije recién. Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas, claro, y Rosas. Hasta y la guerra y podríamos llegar hasta hoy, con Solano, unitarios y federales. Sí, la verdad que ya ahora casi unitario solo queda, mira.